Mi padre siempre eligió a su hijastra sobre mí durante 12 años. Cuando ambas nos casamos el mismo día, él escogió su boda. Pero yo le di la venganza perfecta que nunca olvidará. Tengo 28 años. Soy licenciada en periodismo. Y honestamente necesito sacar esto de mi pecho porque lo que pasó en mi boda hace 6 meses, básicamente confirmó lo que ya sabía desde hace años, pero nunca quise admitir del todo. Para mi padre, yo siempre seré la segunda opción. Y no es que esté siendo dramática ni nada, o sea, literalmente tengo pruebas de esto que se han ido acumulando durante años, pero supongo que parte de mí siempre pensaba que eventualmente él se daría cuenta, ¿sabes? Que eventualmente yo sería suficiente. Pero bueno, déjame empezar desde el principio porque si no esto no va a tener sentido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años, y la verdad es que no fue una sorpresa para nadie. Llevaban años peleando, tipo esas discusiones donde todo el vecindario se entera, y cuando finalmente lo anunciaron yo hasta sentí algo de alivio. Mi mamá se quedó con la casa, yo me quedé con ella, obviamente, y mi papá se mudó a un apartamento como a 20 minutos de distancia. Los primeros meses fueron raros, pero manejables. Ya sabes, fines de semana alternados, cenas ocasionales entre semana, ese tipo de cosas. Pensé que íbamos a estar bien, que quizás incluso nuestra relación mejoraría sin toda la tensión del matrimonio fallido de mis padres. Qué ingenua fui, la verdad, porque resulta que mi papá no perdió tiempo. Tipo, ni siquiera un año después del divorcio ya estaba casado otra vez. Se casó con una mujer llamada Patricia que tenía 2 hijas, Scarlett y Estella. Scarlett tenía como 14 años en ese momento, Estella tenía 10, y yo acababa de cumplir 17. Al principio Patricia parecía bastante agradable. No voy a mentir, era de esas personas súper amables y atentas, siempre preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Las niñas también estaban bien al principio, especialmente Estella que era más tímida y callada. Scarlett era más difícil de descifrar, pero tampoco me pareció mala onda en esos primeros meses. Recuerdo que pensé, ok, esto puede funcionar, puedo tener 2 hermanastras y seguir teniendo una buena relación con mi papá, no tiene que ser raro. Pero las cosas empezaron a cambiar tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Empezó con cosas pequeñas, tipo mi papá cancelando planes conmigo porque Scarlett necesitaba ayuda con algo, o llegando tarde a mis eventos porque tenía que llevar a Scarlett a algún lado primero. Y yo lo entendía, ¿sabes? O sea, él tenía una familia nueva, responsabilidades nuevas. Era lógico que su tiempo se dividiera más, pero luego se convirtió en un patrón. Mi graduación de preparatoria llegó tarde porque Scarlett tenía un partido de soccer. Ni siquiera era un partido importante, era práctica. Mi cumpleaños número 18 lo pasó con Scarlett, porque ella había tenido un mal día en la escuela. Cada vez que yo necesitaba algo, parecía que Scarlett necesitaba algo más urgente. Entré a la universidad. Para estudiar periodismo, siempre quise escribir. Desde pequeña. Y mi mamá ya se había vuelto a casar con un tipo increíble, llamado James, que básicamente se convirtió en más padre para mí, de lo que mi papá biológico fue durante esos años. James fue a todas mis presentaciones universitarias, a cada evento, a cada cosa importante. Mi papá apareció a como 3 cosas en 4 años de carrera, y siempre con alguna excusa sobre Scarlett. Que si Scarlett tenía examen, que si Scarlett estaba estresada, que si Scarlett necesitaba esto o aquello. Y yo seguía tragándome mi frustración porque no quería ser la hija problemática, no quería causar drama. Básicamente no quería darle razones para alejarse más. Pero lo que realmente me partió fue lo de mi apéndice. Esto pasó en mi tercer año de universidad. Yo tenía como 20 años, casi 21, creo. Había conseguido una pasantía increíble en un periódico importante, literal, el tipo de oportunidad que podía definir mi carrera, y estaba súper emocionada. Habían aceptado solo a 3 estudiantes de todo el país. Era algo enorme para mí. La pasantía empezaba en 2 semanas cuando de repente una noche empecé a sentir un dolor horrible en el abdomen. Al principio pensé que era algo que comí, pero el dolor siguió empeorando y empeorando hasta que literalmente no podía ni caminar. Mi mamá me llevó de urgencia al hospital, y resulta que mi apéndice había reventado. Los doctores dijeron que había sido bastante grave, que había esperado demasiado para ir al hospital, porque soy necia, y pensé que se me iba a pasar, y que necesitaba cirugía inmediata, y luego reposo por varias semanas. Obviamente tuve que cancelar la pasantía. Llamé llorando para explicarles la situación, y fueron comprensivos, pero me dejaron claro que no podrían guardarme el lugar, que lo sentían mucho, pero tenían que dárselo a otro estudiante. Ahí se fue mi gran oportunidad, ¿sabes? Meses de trabajo, de aplicaciones,
de entrevistas, todo por la borda. Estuve 3 días en el hospital después de la cirugía, y mi mamá y James estuvieron ahí todo el tiempo, turnándose para quedarse conmigo por las noches, trayéndome mis cosas favoritas, haciendo todo lo posible para que estuviera cómoda. ¿Sabes quién no apareció ni una sola vez? Mi papá. Ni una visita, ni una llamada decente, mandó como 2 mensajes de texto preguntando cómo estaba. ¿Eso fue todo? Nada. Cuando finalmente salí del hospital y estaba recuperándome en casa, mi papá llamó para decir que iba a pasar a verme. Yo estaba emocionada, la verdad. Pensé que finalmente iba a aparecer, que iba a disculparse por no haber estado ahí, pero 2 horas antes de que supuestamente llegara, me mandó un mensaje diciendo que no podía ir porque Scarlett había terminado con su novio y estaba muy mal emocionalmente, que necesitaba estar con ella. Yo me quedé mirando ese mensaje como por 10 minutos sin poder procesar lo que estaba leyendo. O sea, yo había tenido cirugía de emergencia, había perdido la oportunidad de mi vida, estaba literal recuperándome de que mi órgano reventó dentro de mí, y él no podía venir porque su hijastra de 17 años había terminado con su novio de 3 meses. ¿En serio? Como 2 semanas después hubo una cena familiar, de esas que mi papá insistía en hacer para que todos estuviéramos juntos como familia. Irónico, ¿no? Yo fui porque mi mamá me convenció de que era importante mantener la relación, pero estaba furiosa, y creo que se me notaba en la cara. Patricia preparó la cena. Scarlett estaba ahí toda dramática con su breakup. Ya había vuelto con el mismo tipo, por cierto. Stella estaba en su onda. Y mi papá actuaba como si todo fuera súper normal. A mitad de la cena yo no pude más y pregunté, tipo bien directa, ¿por qué no había venido a visitarme al hospital ni después? Y él me miró como si yo fuera la loca por siquiera preguntar y dijo que Scarlett lo necesitaba, que yo tenía a mi mamá y a James, que él sabía que yo estaría bien porque soy fuerte e independiente. Básicamente me dijo que como yo podía manejar las cosas sola, él necesitaba estar con quien realmente lo necesitaba. Ahí fue cuando algo se rompió en mí, ¿sabes? Como que finalmente entendí que no importaba lo que yo hiciera, nunca iba a ser prioridad para él. Podía tener literalmente una emergencia médica, y él iba a encontrar la manera de justificar por qué la crisis emocional menor de Scarlett era más importante. Le dije, tipo con toda la calma que pude juntar aunque estaba temblando de rabia, que era increíble cómo siempre encontraba la manera de poner a Scarlett primero. Él se molestó, Patricia se molestó, Scarlett empezó a llorar, porque, por supuesto, y yo me fui de ahí antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir. Esa fue básicamente la última vez que intenté tener una relación normal con mi papá por un tiempo. Los siguientes años fueron más de lo mismo, pero yo ya había aprendido a no esperar nada. Me gradué de la Universidad James y mi mamá fueron. Mi papá mandó un regalo y una excusa. Conseguí un trabajo en un periódico local. No era tan prestigioso como la pasantía que perdí, pero era algo. Y básicamente, me enfoqué en construir mi vida. Y entonces, conocí a Tyler en una cafetería súper random, un sábado por la mañana. Él estaba ahí trabajando en su laptop. Yo estaba escribiendo un artículo. Nuestras miradas se cruzaron tipo película romántica cliché, y terminamos hablando por 3 horas. Era arquitecto. Tenía 30 años. Yo tenía 24 en ese momento. Era divertido, inteligente, amable, todo lo que yo podría haber pedido. Empezamos a salir, y rápidamente se convirtió en la relación más sana y feliz que había tenido en mi vida. Tyler conoció a toda mi familia, incluyendo a mi papá y su familia. Se llevaba bien con todos. Era de esas personas que caen bien, automáticamente. Después de 2 años y medio juntos, me propuso matrimonio en la playa durante un viaje que hicimos, y yo obviamente dije que sí, porque estaba, y estoy, completamente enamorada de él. Anunciamos nuestro compromiso a la familia, empezamos a planear la boda, y decidimos una fecha como 8 meses en el futuro, para tener tiempo de organizar todo bien. Yo estaba súper emocionada. Era el primer evento importante en mi vida donde sentía que las cosas estaban saliendo exactamente como yo quería. Todo iba perfecto, hasta que como 5 meses después de que anunciamos nuestra fecha, Scarlett también anunció que se había comprometido. Bien por ella, pensé. Aunque me pareció raro que fuera tan repentino. Llevaba como 6 meses con ese tipo, pero lo que me dejó helada fue cuando anunció la fecha de su boda, el mismo día que la mía. La exacta misma fecha. Cuando digo que no podía creer lo que estaba escuchando. Tipo, me quedé ahí parada en esa cena familiar con la boca abierta. Mi mamá también estaba en shock. James se veía confundido. Y mi papá y Patricia actuaban como si fuera la cosa más normal del mundo. Le pregunté a Scarlett directamente, frente a todos, si se daba cuenta de que había escogido el mismo día que mi boda.
Ella me miró con esa cara de inocencia falsa que siempre ponía, y dijo que, ay, qué coincidencia, que ese era el único día que el lugar que querían tenía disponible. Que qué pena, pero así eran las cosas. Y yo sabía que era mentira porque había escogido ese lugar específicamente después de que yo anunciara mi fecha, pero no podía probarlo. Le dije que bueno, que tal vez podría cambiar su fecha, ya que literalmente acababa de comprometerse, y mi boda estaba planeada desde hacía 5 meses. Ella dijo que no, que ya había dado el depósito en tipo 2 días. ¿Cómo? Que no podía cambiar. Esperé que mi papá dijera algo, que defendiera mi fecha, que le dijera a Scarlett que eso no estaba bien, pero no dijo nada. Literal se quedó callado mientras Scarlett y yo discutíamos, y cuando finalmente habló fue para decir que las dos podían tener sus bodas el mismo día, que no era el fin del mundo, que la familia se dividiría y todos felices. Y ahí fue cuando dejé de discutir porque entendí exactamente lo que iba a pasar. Le pregunté directamente, frente a todos, a qué boda iba a ir él, y después de un silencio súper incómodo que duró como 1000 años, dijo que probablemente iría a la de Scarlett porque él había prometido caminarla por el pasillo y no podía romper esa promesa. Sentí como si me hubieran pegado en el estómago. Tyler, que estaba ahí conmigo, me agarró la mano porque creo que sintió que iba a colapsar. Mi mamá explotó. Empezó a gritarle a mi papá que cómo era posible que eligiera la boda de su hijastra sobre la de su propia hija, que Scarlett obviamente había hecho esto a propósito. Mi papá se defendió diciendo que Scarlett lo necesitaba, que su papá biológico había muerto cuando ella era pequeña, y para ella era muy importante que él estuviera ahí. Y sí, eso era verdad, el papá de Scarlett había muerto. Pero, ¿y yo qué? ¿Yo no era importante? ¿El hecho de que fuera su hija biológica no significaba nada? Me fui de esa cena llorando. Tyler manejó de regreso a nuestro apartamento porque yo no podía ni ver bien de tanto llorar. Pasé como 2 días en shock, sin poder procesar lo que había pasado. Y entonces, James, mi padrastro increíble, me llamó y me preguntó si podía pasar a verme. Cuando llegó, se sentó conmigo y Tyler en la sala, y me dijo que había estado pensando mucho en toda la situación, y que si yo quería, él estaría honrado de caminarme por el pasillo. Dijo que sabía que no era mi papá biológico, pero que me quería como a una hija, que había sido un privilegio verme crecer y convertirme en la mujer que era, y que sería uno de los momentos más importantes de su vida si yo le permitía estar ahí conmigo en el mío. Yo lloré. Tyler lloré. Todos lloramos básicamente. Por supuesto que le dije que sí, que me encantaría que él me caminara por el pasillo, y en ese momento sentí como una mezcla de felicidad por tener a James en mi vida, y tristeza profunda porque mi propio padre había elegido, una vez más, no estar ahí para mí. Los siguientes meses, hasta la boda, fueron estresantes, porque sabía que mi papá no iba a estar, y aunque trataba de no pensar en eso, me dolía cada vez que alguien preguntaba sobre los detalles de la boda y tenía que explicar la situación. El día de mi boda llegó y honestamente estaba tratando de mantenerme positiva, de enfocarme en que me estaba casando con el amor de mi vida, que mi mamá y James estaban ahí, que mis amigos estaban ahí, que tenía todo lo que realmente importaba. La ceremonia era a las 4 de la tarde, y yo estaba en el lugar desde el mediodía arreglándome con mis damas de honor y mi mamá. Todo iba perfecto. Mi vestido se veía increíble, el maquillaje quedó hermoso, el clima estaba perfecto, era literal todo lo que había soñado. Y entonces, 2 horas antes de que empezara la ceremonia, adivina quién apareció. Mi papá. Llegó al lugar todo agitado, preguntando por mí. Y cuando me vio me abrazó y empezó a decir que lo sentía mucho, que había cometido un error, que por supuesto que quería estar en mi boda. Yo estaba confundida, tipo completamente en shock, y le pregunté qué había pasado con la boda de Scarlett. Y ahí fue cuando me dijo que Scarlett lo había desinvitado de su boda esa misma mañana. Resulta que ella quería que su tío, el hermano de su papá fallecido, la caminara por el pasillo en vez de mi papá, y básicamente le dijo que ya no lo necesitaba, que había cambiado de opinión. Entonces mi papá, después de elegir la boda de Scarlett sobre la mía, después de prometerle a ella que estaría ahí, después de básicamente decirme que ella era más importante, llegaba a mi boda como segunda opción porque ella lo había rechazado, y esperaba que yo simplemente lo recibiera con los brazos abiertos, que le diera su lugar como si nada hubiera pasado. Me miró con esos ojos de, soy tu papá, tienes que perdonarme, y me dijo que todavía podía caminarme por el pasillo, que todavía estábamos a tiempo. Le dije que no, tipo, bien clara y firmemente, le dije que no, que ya le había pedido a James que me caminara por el pasillo, que James había estado ahí para mí cuando él no,
que James se había ganado ese honor, y que no iba a quitárselo solo porque mi papá de repente estaba disponible. Mi papá se molestó. Empezó a decir que él era mi padre, que tenía derecho a estar ahí, que estaba siendo injusta. Y yo le dije que tuvo meses para tomar la decisión correcta, y eligió a Scarlett, que ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa decisión. Entonces las cosas se pusieron feas. Mi papá, literal gritando, ya, dijo que no iba a permitir que un extraño caminara a su hija por el pasillo, que sobre su cadáver. James había escuchado el alboroto y vino a ver qué pasaba, y cuando mi papá lo vio, no sé qué le pasó pero se le fue encima, tipo, mi papá de 58 años atacando físicamente a James que tenía como 55. Fue una locura total. Tuvieron que separarlos. Yo estaba gritando. Mi mamá estaba gritando. Era un desastre completo 2 horas antes de mi boda. Llamamos a seguridad del lugar, y tuvieron que escoltar a mi papá fuera de las instalaciones. Él gritaba que esto era un error, que me iba a arrepentir, que estaba destruyendo nuestra relación, y yo solo podía pensar, ¿qué relación? ¿La relación donde siempre fui segunda opción? ¿Donde cada momento importante de mi vida fue menos importante que cualquier cosa que Scarlett necesitara? Me tomó como 1 hora calmarme después de eso, arreglar mi maquillaje que se había corrido de tanto llorar, y volver a enfocarme en que esto era mi día, y no iba a dejar que él lo arruinara más. La ceremonia fue hermosa. James me caminó por el pasillo y podía ver que él también estaba emocionado, con lágrimas en los ojos, y me sentí tan agradecida de tenerlo en mi vida. Tyler estaba esperándome en el altar con esa sonrisa que me enamora cada vez, y cuando llegué a su lado y tomó mis manos, todo el drama de antes se desvaneció un poco. Nos casamos rodeados de las personas que realmente nos amaban y apoyaban, y fue perfecto a pesar de todo. La recepción estuvo increíble. Bailamos, reímos, celebramos, y traté de no pensar en mi papá, ni en Scarlett, ni en nada de eso. Pasaron como 3 semanas después de la boda, cuando mi papá me pidió que nos viéramos para hablar. Accedí porque supongo que una parte de mí todavía tenía esperanza de que finalmente entendiera, de que se disculparía de verdad. Nos vimos en una cafetería, y él empezó con que necesitaba que yo entendiera su posición, que había sido una situación muy difícil para él, que Scarlett también era su hija no biológica, pero igual, y que no podía simplemente ignorar sus necesidades. Le dije que entendía eso, pero que el problema era que siempre ignoraba las mías, que había un patrón de años de elegirla a ella sobre mí. Él lo negó, dijo que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramática. Sacó ejemplos random de veces que supuestamente había estado ahí. Para mí la mayoría eran cosas de cuando yo era niña, antes del divorcio, como si eso borrara años de negligencia emocional. Le mencioné lo de mi apéndice, lo de mi graduación, lo de la boda, todo. Y él tenía una excusa para cada cosa, una justificación, una razón por la que Scarlett necesitaba más atención en ese momento. Nunca, ni una sola vez, admitió que me había fallado. En cambio, me hizo sentir como si yo fuera la egoísta por querer atención de mi propio padre. Salí de esa conversación sintiéndome peor que cuando entré. Tyler me dijo que tal vez necesitaba aceptar que mi papá nunca iba a cambiar, que nunca iba a ver lo que había hecho mal, y que seguir intentando solo me iba a lastimar más. Tenía razón, obviamente, pero es difícil aceptar que tu padre nunca va a ser el padre que necesitas, ¿sabes? Las cosas se pusieron peor en una reunión familiar como 2 meses después. Era el cumpleaños de mi abuela, la mamá de mi papá, y ella insistió en que todos estuviéramos ahí, incluyendo a mí y a mi papá. Fui porque amo a mi abuela y no quería decepcionarla, pero sabía que iba a ser incómodo. Mi papá estuvo raro todo el día, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas solo piensan en sí mismas, y la familia debería perdonar y olvidar. No me mencionaba directamente, pero era obvio que hablaba de mí. Scarlett estaba ahí también, actuando toda dulce y inocente como siempre, y honestamente me daban ganas de irme. Fue mi prima, Rebecca, quien finalmente me contó la verdad. Después de la fiesta, me jaló aparte y me dijo que necesitaba decirme algo que había escuchado hace meses, pero no sabía si debía contarme. Al parecer, Scarlett le había dicho a ella y a otras primas que había escogido la misma fecha de boda que yo a propósito. Tipo, literal lo admitió. Dijo que quería ver qué tan importante era realmente para mi papá, que era una especie de test para ver si él la elegía a ella. Y cuando mi papá efectivamente la eligió a ella, Scarlett se sintió validada, pero luego decidió que quería que su tío la caminara por el pasillo de todos modos porque significaba más. Básicamente usó mi boda, mi relación con mi padre, como un juego de poder, y cuando obtuvo lo que quería, la confirmación de que mi papá la prefería,
Ya no lo necesitaba. Me sentí físicamente enferma cuando Rebecca me contó esto. Todo este tiempo había pensado que tal vez había sido una coincidencia desafortunada, que tal vez Scarlett no había sido maliciosa, pero no. Había sido completamente intencional, completamente calculado, y lo peor es que funcionó. Mi papá cayó exactamente en su trampa, y yo fui el daño colateral. También me enteré por Rebecca que Scarlett había estado diciéndole a varios miembros de la familia que yo era la que había causado drama en la boda, que yo había sido cruel con mi papá, que le había prohibido asistir. Nada de eso era verdad. Pero ella estaba controlando la narrativa, haciéndose la víctima como siempre. Algunos familiares que antes me apoyaban, ahora me miraban raro, como si yo fuera la mala de la historia. Era frustrante y agotador tener que defenderme constantemente de mentiras que ni siquiera sabía que estaban circulando. Decidí que era suficiente. Hablé con mi papá una última vez. Le dije todo lo que necesitaba decir. Le dije que había pasado años esperando que me viera, que me valorara, que me hiciera sentir importante aunque fuera una vez. Que cada vez que elegía a Scarlett sobre mí, me estaba diciendo que yo no importaba lo suficiente, que el día de mi boda había sido la gota que derramó el vaso, pero que había sido solo el síntoma de un problema mucho más grande. Le dije que necesitaba que él reconociera el daño que había causado, que se disculpara de verdad y que demostrara con acciones que quería cambiar. Él se molestó, me dijo que estaba pidiendo demasiado, que necesitaba superarlo, que la vida seguía adelante. Me dijo que si no podía aceptar que él tenía otras responsabilidades además de mí, entonces tal vez necesitábamos un tiempo separados. Y yo le dije que ok, que tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Establecí límites claros. No iba a ir a eventos donde Scarlett estuviera. No iba a participar en reuniones familiares donde se esperara que actuara como si todo estuviera bien. Y no iba a tener conversaciones con él a menos que estuviera dispuesto a tener una conversación real y honesta sobre nuestra relación. En cuanto a Scarlett, tomé la decisión de cortar contacto completamente. Bloqueé su número, sus redes sociales, todo. No tenía energía para alguien que había saboteado deliberadamente uno de los días más importantes de mi vida como un juego de poder. Algunos familiares me dijeron que estaba siendo muy dura, que debería perdonar, pero Tyler y mi mamá me apoyaron completamente. James me dijo que estaba orgulloso de mí por poner límites y priorizar mi salud mental. Ahora, 6 meses después de la boda, estoy en terapia trabajando en procesar todo esto. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que no puedo controlar las acciones de mi papá ni sus prioridades. Solo puedo controlar cómo respondo a ellas. He estado enfocándome en las relaciones que sí funcionan en mi vida. Tyler, mi mamá, James, mis amigos, incluso algunos familiares del lado de mi mamá que han sido increíbles. Mi matrimonio es sólido, mi trabajo va bien, y estoy tratando de construir una vida que no dependa de la validación de alguien que nunca va a dármela. Mi papá y yo nos hablamos ocasionalmente, pero es superficial. Cumpleaños, Navidad, ese tipo de cosas. No hemos tenido ninguna conversación profunda ni real sobre lo que pasó. Parte de mí todavía espera que algún día lo haga, que algún día se despierte y se dé cuenta de lo que perdió. Pero estoy aprendiendo a soltar esa esperanza porque me está lastimando más mantenerla que dejarla ir. La semana pasada Tyler me preguntó cómo me sentía sobre todo, si me arrepentía de algo. Le dije la verdad. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo en poner límites, de haber permitido que mi papá me hiciera sentir menos importante durante tantos años. Pero no me arrepiento de la decisión que tomé el día de mi boda. James merecía caminarme por el pasillo, y aunque duele que mi papá no estuviera ahí de la manera que yo quería, estoy en paz con mi decisión. Y eso, supongo, es lo más cerca que voy a estar de cerrar este capítulo.